La disciplina fiscal pone en jaque los programas electorales ante el 23J. Les comparto rápidamente esta noticia de 5 días. Los partidos proponen medidas para captar el voto, sin entrar en detalle el control del gasto público y reducción del déficit y la deuda. Los programas electorales de los 4 principales partidos que concurren a las elecciones generales este 23 de julio ya están sobre la mesa y, con todas las dificultades y las diferencias abismales que presentan en materia económica, de Vox a Sumar, pasando por PSOE y PP, comparten una característica, y es que todos se dan de bruces con una mayor disciplina fiscal que va a pedir Bruselas, y reclaman otros organismos internacionales, y pecan de poco concretos sobre cómo van a sufragar algunas de sus promesas de gasto o capear la pérdida de ingresos por algunos recortes de impuestos. A ver, que incluyan a Vox aquí, yo creo que no se han leído bien todos los programas, sinceramente, ya iré diciendo algo por encima. Más allá de los impuestos, también abundan propuestas medioambientales, energéticas, inmobiliarias, así como promesas de construcción de viviendas sociales, por un lado, e incentivos para facilitar el acceso de las mismas, por otro. Todos o todas, en lugar de todas, en busca de un electorado que, según el INE, perdió el 5,6% de su poder adquisitivo en 2022. Fuerte. Tras años de shock por la pandemia y la guerra en Ucrania, Bruselas volverá a aplicar las reglas fiscales al año que viene. El año que viene. Su vuelta establecerá, ante amenaza de sanción, el objetivo de déficit por debajo del 3% y una ratio de deuda pública menor al 60% del PIB. El Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ha sido víctima y verdugo del aumento del endeudamiento de estos últimos años y es, junto al líder popular Núñez Feijóo, uno de los aspirantes a lidiar con su alivio con las próximas elecciones, a donde también le persigue por detrás Santiago Abascal, el líder del partido más premiado por los jóvenes. Vale, me voy a saltar las razones que explican aquí, que han llevado a lo que a la situación que estamos, porque todos ya las conocemos. Voy a seguir. Queda pendiente el cómo y de qué manera se alcanzarán estas metas comunitarias que se negociarán durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. No obstante, el consenso del Banco de España, la IREF y el BCE, el Banco Central Europeo, entre otros, clama por que comience ya el proceso de consolidación fiscal. Los programas electorales, por el contrario, siguen sin destacarlo. No se han leído el programa de Vox. Las reformas fiscales han sido el plato principal de los programas económicos desde hace décadas. Ya en 1995, el entonces, vamos a pasarnos esto, vamos a ir de lleno al tema, ¿vale? Por ejemplo, el programa electoral del PSOE dice: más transparencia, mismas políticas de gasto e ingreso. Es que si PSOE te promete más transparencia, lo que todos ya sabemos dónde ha ido su transparencia, y dice que va a continuar con el mismo plan de impuestos y todo esto, entonces sabemos que vamos a seguir viendo lo que hemos tenido hasta ahora. Bueno, en fin, sigue. El partido candidato a la reelección, el PSOE de Pedro Sánchez, fue el último en publicar ayer su programa marco, en el que detallan sus medidas para seguir financiando el estado del bienestar. Con el conjunto de recetas de las casi 300 páginas del documento, el PSOE promete aumentar el nivel de PIB un 3%, aumentar la productividad, duplicar el crecimiento potencial y culminar el alineamiento del mercado laboral a la media europea, para lo que se plantea el objetivo de alcanzar una tasa de paro por debajo del 8%. Vox quiere acabar con el paro. El PSOE destaca en su programa la defensa de unas cuentas públicas saneadas y sostenibles. Los socialistas destacan que, a pesar de que los estados no están obligados por las reglas fiscales a equilibrar los saldos presupuestarios durante los últimos años, España ha protagonizado un descenso continuado de las ratios de déficit.
Por ello, el Partido Socialista apuesta por la mejora continuada de la eficiencia en el gasto público a través de los planes de revisión de gasto y la evaluación de políticas públicas. Dios santo. Solo el que no ha seguido bien este gobierno no está entendiendo esto. En línea con las propuestas de los últimos meses del gobierno, el PSOE propone que la vuelta a las reglas fiscales permite conjugar la consolidación de las ratios de deuda y déficit públicos con una inversión sostenida que permita a las economías seguir creciendo. El PSOE también ha propuesto promover un pacto de Estado contra el fraude fiscal, para lo que pretende reforzar la agencia tributaria, así como impulsar el aforamiento y regularización de la economía sumergida, que elimine las ventajas competitivas de los que abusan del sistema. Competencia fiscal. Dentro de las propuestas fiscales, el PSOE se compromete a mantener los impuestos temporales a la banca y a las energéticas en caso de que estas empresas continúen produciendo beneficios extraordinarios. De no existir dichos ingresos adicionales, la promesa se limita a la evaluación de ambos gravámenes, así como del impuesto a las grandes fortunas. En este sentido, ha avanzado que avanzarán, valga la redundancia, en el debate sobre la tributación de la riqueza, enmarcado en el modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia desleal entre autonomías, de modo que armoniza el impuesto en el territorio. Esto le va a resultar difícil porque hay mucho que tocar. Seguiríamos trabajando en la ineficiencia tributaria. Vamos a ver, Vox sí que tiene un plan que puede saber hacer esto, sinceramente. Los socialistas también han propuesto el aumento al mínimo por descendientes y personas dependientes en el IRPF, con el fin de apoyar a familias con hijos, impulsar la natalidad y acompañar en el cuidado de mayores, han afirmado. En el ámbito de las empresas, los socialistas quieren impulsar una mejora de la fiscalidad de autónomos y pymes, aumentando los incentivos para impulsar su apuesta por la transición ecológica y digital. Y, en lo referente a pensiones, prometen que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social estará dotado con más de 20.000 millones de euros en 2027. En cuanto a los pymes, ni siquiera hablan de la enorme burocracia que impide a muchos ni siquiera iniciarlo, y los que lo han iniciado desisten. No hablan de los muchos impuestos. Ahí tenemos al PSOE para los jóvenes que quieren crecer. El programa electoral del PP, vamos a hablar en líneas generales, deflactar la tarifa del impuesto de la renta y derogar la ley de vivienda. Hasta un total de 365 medidas es la oferta programática del Partido Popular para estas elecciones del 23J. Las recetas económicas de la formación dirigida por Alberto Núñez Feijóo se concentran en el control del déficit y la deuda, así como la reducción de la presión fiscal. Como medida inmediata propone corregir los efectos de la inflación en la tarifa del IRPF. Para ello, se procederá a la deflactación de la tarifa, para frenar la denominada subida en frío por el incremento de los precios, lo que los populares denominan una subida de impuestos sobre la clase media. Otra de las medidas tributarias que propone va dirigida hacia una reducción del IVA de la carne, pescados, conservas, pero de carácter temporal, con lo que se uniría a las medidas ya en vigor hasta el final de año en determinados alimentos de primera necesidad aprobadas recientemente por el gobierno. Esto lo dice el PP, que va a seguir con las medidas del gobierno. Sin embargo, las medidas de carácter tributaria no finalizan aquí, ya que el compromiso que adquieren los populares en su programa es lo que denominan una reforma integral del sistema fiscal. Pero el programa, aparte de los grandes titulares, no recoge lo que podría entender como la letra pequeña, es decir, un análisis más pormenorizado y concreto de las medidas. Será probablemente durante la campaña que se inició este viernes, cuando se ofrezcan más detalles. Hasta ahora no lo he visto. Hasta entonces, hasta que esto se produzca, el compromiso se centra en la eliminación de los impuestos a las grandes fortunas, a la simplificación del IRPF y el impuesto de sociedades para las pymes, especialmente para aquellas con pérdidas.
En materia de vivienda, los populares proponen un pacto de Estado en el que participen tanto las comunidades autónomas como las entidades locales. Se comprometen formalmente a derogar la ley de vivienda, al consolidar, al considerar que ha generado inseguridad jurídica y no ayuda a resolver ninguno de los problemas de del fondo de este mercado. Los jóvenes hasta 35 años contarán con avales para la concesión de créditos hipotecarios por valor de hasta un 95% de la totalidad del precio de la vivienda. Para resolver el problema de la oferta de vivienda, el compromiso que adquiere en su programa es la movilización de suelo público, con el fin de buscar fórmulas de promoción de vivienda en alquiler asequible. Bonitas palabras. A fin de evitar los problemas que genera la escasez de agua y que este año se ha reflejado en la sequía con el consiguiente aumento de los precios en los alimentos, propone un nuevo plan hidrológico. PP, copiando a Vox. En materia energética, la propuesta popular, con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear, propone extender la vida útil de las centrales hidroeléctricas. Están haciendo caso a Vox, al tiempo que impulsará la electrificación y descarbonización de la economía con el fomento del almacenamiento de energía renovable. El programa electoral de Sumar. 2 menciones al déficit y hacer estructurales los impuestos temporales. En las 185 páginas del programa electoral de Sumar, la coalición de 16 formaciones de la izquierda liderada por Yolanda Díaz, tan solo hay 2 referencias al déficit público y la deuda. La primera, de corte nacional, pone el foco sobre la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para hacer compatible la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad de la deuda con la inversión y el papel proactivo que debe tener la política fiscal. La segunda apunta a Bruselas y aboga por que la supervisión comunitaria de la deuda y el déficit recaiga sobre el Consejo de la Unión Europea y la Eurocámara, en lugar de la Comisión, además de reformar las reglas fiscales europeas que entrarán en vigor el año que viene para superar el esquema obsoleto de la reducción del déficit público y la deuda por debajo del 3% y el 60% de la ratio del Producto Interior Bruto o PIB respectivamente. Aquí van a ver que Vox y Sumar están más o menos de acuerdo, porque Vox también habla de la ineficiencia de los programas tributarios o los planes tributarios de la Unión Europea. Impuestos de Sumar. Dentro de las medidas fiscales, Sumar promete hacer permanentes los impuestos temporales a las grandes fortunas y a las entidades financieras y energéticas. En el caso de las grandes fortunas, la formación rosa propone llegar a tipos impositivos de al menos el 4% para los patrimonios más elevados. Al menos. Además, el programa electoral explora la posibilidad de aumentar los tramos de impuesto de la renta sobre las personas físicas, al ampliar el número de tramos a partir de 120.000 euros y la aplicación de tramos marginales crecientes del 45% marginal actual hasta el 52% para rentas de a partir de 300.000 euros. Por otro lado, la formación también promete impulsar el crecimiento de los tipos de las rentas del ahorro a las del trabajo a rentas iguales o superiores a 120.000 euros. El objetivo de Sumar es llegar a un tipo de 30% desde el casi 26 anual. Fíjense dónde están nadando. El 26. Vamos a ver el programa de Vox. Tipo único en IRPF del 15%. Y hasta rentas, 15% hasta rentas de 70.000 euros y rebaja de tipos del IVA. Seguimos. En materia tributaria, la propuesta electoral de Vox, partido protagonizado por Abascal y el cual está mucho más apremiado entre los jóvenes y aplaudido entre los jóvenes, se centra en la implantación de hasta 2 tipos únicos, lo que la formación califica como la reforma fiscal más profunda de la historia reciente.
La simplificación del impuesto contempla un tipo único reducido del 15% a aplicar sobre bases imponibles inferiores a 70.000 euros y un tipo ordinario del 25% para bases imponibles superiores a esta cifra. También contempla la aplicación de una exención de 22.000 euros anuales de rentas de trabajo con independencia de tener uno o dos pagadores. La particularidad es que ambos tipos de reducción en cuanto a puntos por cada hijo, por lo que una familia, la particularidad es que ambos tipos se reducirán en 4 puntos por cada hijo, por lo que una familia con 4 hijos no tributará en el IRPF si las rentas son inferiores a 70.000 euros y solo pagará un 9% si superan esta cifra. Aboga por la recuperación de la deducción por inversiones en vivienda habitual, generalizar la deducción por el coste de alquiler. También proponen revertir la subida del IVA de 2002 realizada por el PP, con lo que retomarán el tipo reducido al 8% y el general al 18%. En fiscalidad empresarial aboga por la reducción progresiva a lo largo de la legislatura hasta alcanzar el 15%. Defiende la supresión del impuesto de patrimonio, sucesiones y donaciones y el municipal de las plusvalías, al tiempo que legislará para recuperar los tributos cedidos a las comunidades autónomas, tales como los actos jurídicos documentados y las transmisiones patrimoniales. En materia de vivienda, proclama la tolerancia cero con la ocupación ilegal, liberalizando suelo para edificar y elevar la oferta. Es que Vox tiene el programa realmente más complejo y mucho más completo. Por eso he recomendado que lean el libro de Vox que dice, el libro de Vox titulado eh, Propuesta tributaria de Vox para recuperar la clase media obrera. O la clase media obrera, para recuperar la clase media.